A nombre del Servicio Nacional de Contratación Pública, les damos la más cordial bienvenida al seminario del día de hoy, Valor por Dinero. Nuestra facilitadora de este tema es la economista Alexandra Valladares. Por favor, recuerden que cualquier consulta referente al tema que estamos tratando el día de hoy lo pueden realizar a través del chat. Alex, muy buenos días, bienvenida. Hola Anita, muchísimas gracias a las personas que han estado desde muy temprano, es más, desde las 8 vimos que ya comenzaron a conectarse y hemos debido extender un poquito también el registro y el ingreso por la cantidad de personas que se han mostrado interesadas por este seminario. Les agradecemos la atención, sabemos la expectativa que causa este tema, esto debido a los cambios o las reformas que ha tenido tanto la ley como el reglamento y sabemos que el valor por dinero, que hoy ya se considera y está establecido como un principio, ¿verdad? Nos ayuda justamente ya como para seleccionar el proceso de contratación que vamos a llevar adelante. Entonces, esta capacitación era muy necesaria. Sé que para muchos de ustedes este concepto es nuevo, pero vamos a descubrir en el transcurso de la charla, del tema que vamos a tratar, que, bueno, el nombre de valor por dinero puede ser nuevo, pero en realidad es una cosa que posiblemente usted ha utilizado en las compras que hace para su casa o en las compras que ha realizado y para la entidad y muchas veces posiblemente pensó, ¿por qué no le agrego otros factores además del precio para establecer cuál sería la mejor oferta para mi entidad? Entonces, cuando usted se hacía estos cuestionamientos, ya estaba pensando en valor por dinero. Vamos a darle ahora un poquito más de sustento a estas ideas que posiblemente en el transcurso de todos estos años que hacía contratación pública ya se venían generando en usted. Bien, entonces vamos a empezar. Le pido, por favor, como es una clase nueva, un tema nuevo, mantenga a la mano algo para anotar o si usted tiene algún otro recurso, también lo puede utilizar, porque hay muchas cosas nuevas, como le decía, que posiblemente nos van a causar un poco de sorpresa y va a ser necesario que usted repita esta clase justamente para comprender de mejor manera cómo vamos a aplicar esto de valor por dinero en nuestros procesos de contratación. Bien, entonces vamos a empezar con algo lo más sencillo de valor por dinero, que son los conceptos, ¿sí? Vamos a empezar con esta parte metodológica, conceptual, acerca de cómo se entiende el valor por dinero. Entonces, para esto, vamos a tener en mente una frase, la que le muestro a continuación. Dice, la buena provisión de servicios públicos requieren algo más que eliminar la corrupción. Estoy segura que usted, al leer esta frase, está de acuerdo, porque si yo le pregunto qué otros elementos distintos de la corrupción pensaría usted que son necesarios para mejorar la compra pública, usted me va a decir tal vez mejorar las especificaciones técnicas, mejorar los términos de referencia, mejorar el método de evaluación, mejorar la cuestión del ciclo de pagos, mejorar en este caso los tiempos que demora en hacer un proceso, ¿verdad? Entonces vamos a tener una serie de factores, muchísimos factores más allá de la corrupción, en los que nosotros podemos, como funcionarios públicos, podemos intervenir, podemos trabajar, ¿no es cierto?, desde el ámbito que nos desarrollamos para hacer mejoras en la contratación pública. Y el valor por dinero justamente trata de uno de esos ámbitos que está en nuestras manos, ¿sí? Establecer qué tipo, en este sentido, de productos, servicios o qué atributos les vamos a dar a esos bienes y servicios para que sean en este sentido los mejores para resolver una necesidad de una entidad contratante. Entonces, vamos a ver que hay cuestiones que, para esto es que les he puesto la frase, hay cuestiones que están dentro de nuestro ámbito, dentro de lo que podemos manejar, lo que podemos controlar y lo que podemos mejorar que debemos ejecutarlo así para hacer o para establecer, en este sentido, mejores compras para nuestras entidades que definitivamente tienen como consecuencia el establecimiento de mejores servicios para los ciudadanos, que es a quienes finalmente nos debemos. Entonces, le presento justamente esta pequeña reflexión al inicio de esta clase. Ahora bien, el valor por dinero es un concepto que acá para nosotros ha venido apareciendo desde más o menos unos 2 años
aproximadamente en distintas charlas. Al principio se establecía como una buena práctica y gradualmente, ¿no es cierto?, ha tenido receptividad por parte de todos los sectores que conforman el Sistema Nacional de Contratación Pública, hasta que hoy por hoy lo vemos plasmado como un principio. Entonces, eso en Ecuador, pero ya a nivel mundial, el valor por dinero no es un concepto nuevo, es un concepto que tiene muchísimos años. De hecho, se estableció justamente como una necesidad luego de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, cuando en este caso los estados que estaban involucrados en este conflicto se vieron, claro, en la necesidad de comenzar nuevamente a impulsar los servicios de cada país. Y en este sentido, se establecía la necesidad de optimizar esos recursos que en ese momento, claro, eran muy escasos. Entonces, el valor por dinero viene justamente cuando tenemos entornos caracterizados por fuertes y prolongadas recesiones económicas. ¿Cierto? Cuando le explico de una manera más sencilla, cuando nosotros estamos con el dinero cada vez más apretado, los presupuestos cada vez más justo, viene justamente esta necesidad de saber cómo va a rendir cada uno de esos ingresos, cada uno de esos dólares que cuenta la entidad para obtener bienes, servicios, obras, también puede ser consultoría. Entonces, cuando se tiene este entorno, obviamente vamos a tener un déficit público. Usted va a decir, pero se parece mucho a las condiciones que estamos viviendo hoy. Efectivamente, tenemos la necesidad justamente de saber cómo se va a invertir, cómo se va a gastar cada uno de estos. Permítame un segundito. Anita, tuve un problema con la computadora. Tal vez se retiró el Zoom. Anita, al parecer tengo un problema de conexión. Por favor, si me pueden ayudar a través del chat. Gracias. Muchas gracias, Erika. Gracias. Y Demetrio también. Me dicen que se escucha y se ve la presentación. Perfecto. Entonces continuemos. No ha pasado nada. Ay, gracias, Carla. Bien, me dicen que todo bien. Entonces, sigamos. Yo les decía, estábamos justamente estableciendo cuál es el contexto, ¿no es cierto?, que da paso para que los estados inicien con esto de la aplicación de valor por dinero. Y habíamos hablado de economías donde se requiere optimizar los recursos. En este sentido, existe también la exigencia de rendimiento, de eficiencia de las entidades públicas. Eso nos pasa ahorita y desde un año anterior también venimos con esto de cada cuestión, cada valor que se utilice, por favor, vea que sea su mejor opción. Y también el incremento de las demandas y la responsabilidad pública por parte de los ciudadanos. Sabemos que una de las áreas públicas que tiene en este sentido una exposición mayor son las compras públicas y está muy bien y está siempre bien porque a partir de esta publicidad, de esta transparencia que pueden tener las compras públicas, los ciudadanos dan seguimiento a todo lo que nosotros hacemos como funcionarios públicos. Y así debería ser todas las cuestiones, ¿verdad? Todo debería tener un sistema para dar trazabilidad, unos ciudadanos interesados que puedan formarse como veedores y unos funcionarios que siempre estén dispuestos a mostrar cómo se van realizando los procesos de contratación. En síntesis, el valor por dinero es un avance o una evolución hacia el desarrollo de una gestión que sea eficaz, eficiente y responsable. Al pasar de los años, se han ido agregando otros conceptos también al valor por dinero, como los conceptos ambientales o las variables ambientales y también las variables sociales. Y por eso es que el concepto habla de responsable, porque en este sentido, conforme la necesidad o más bien ha habido evolución en cuanto a las gestiones públicas, no solo nos interesa, por supuesto, tener el producto, luego nos interesa optimizar estos recursos, pero también que esta optimización tenga un impacto menor en el sentido ambiental y, por supuesto, si vamos a tener que, en este sentido, comprar a alguien, siempre habría que buscar la alternativa de comprar a sectores que
en este sentido puedan tener este ingreso para impulsar, ¿no es cierto?, sus emprendimientos. Entonces, fíjese cómo se ha ido en este sentido creciendo la gestión de la compra pública de lo que simplemente era un proceso logístico, donde lo que buscábamos es la compra de un bien para cumplir alguna actividad para que poco a poco se vaya volviendo en este sentido estratégica, o sea, vayamos enfocando cómo utilizamos estos recursos. Entonces, vamos a continuar. Algo importantísimo es también la redefinición de éxito en lo que se considera las compras públicas. Cuando nosotros manejamos variables muy sencillas, o sea, el precio, o manejamos en este sentido solo la comparación con especificaciones técnicas y precio, lo que se define como éxito en la compra pública es que el contrato se haya adjudicado. Hasta ahí, ¿verdad? Y claro que ninguna de las personas involucradas en este proceso pues haya tenido problemas, tanto con la Contraloría como problemas que pueden ser más graves. Dice aquí, nadie fue a la cárcel. Entonces, cuando se tiene estas dos cosas, digamos, ya hemos tenido un proceso de compra exitoso. Pero cuando vamos un poco más allá, como les decía, con la necesidad de optimizar los recursos, hay otro tipo de métricas que nos miden si un proceso de compra fue o no exitoso. Y es hacia allá donde se dirige justamente las reformas que va la ley. No quedarnos en el mero proceso logístico, sino utilizarlo como un proceso que, además de optimizar recursos, le decía, pues pueda impulsar otro tipo de políticas económicas. Entonces, dentro de las métricas que se establece como una definición de un éxito en un proceso de contratación pública, hay algunas preguntas que debemos irnos haciendo, como por ejemplo, el cliente o en este caso la entidad contratante o el bien, el bien que sirve en este caso para un usuario final, en ese sentido se leería el usuario final, ¿quedó satisfecho con el resultado de la contratación? ¿Sí? Y eso nos lleva a pensar en otra cosa, nos lleva a pensar que la compra pública, ¿verdad? Necesita en este sentido ser de calidad, en el sentido de que cubre eficazmente, eficientemente las necesidades de su usuario final, cosa que hoy por hoy no siempre se hace. A veces sí, a veces no. No sabemos porque no tenemos una métrica de eso. ¿A qué nos referimos con el usuario final? No todas las veces que los compradores públicos adquieren algo, ¿no es cierto? Lo van a usar los mismos funcionarios. En algunos casos sí, en otros no. Muchas veces esos bienes, esos servicios o esas obras sirven para terceros, para los ciudadanos. Sabemos si lo que hemos comprado o hemos desarrollado efectivamente le sirvió, la calidad del gasto fue buena. ¿Sí? ¿Se utilizó todo lo que se compró? No siempre lo conocemos, ¿verdad? Entonces, debemos establecer esta necesidad no solo de llegar a comprar, sino saber si lo que hemos comprado sirvió bajo la finalidad o la idea que se tenía al inicio de la contratación. Luego tenemos el público quedó satisfecho, muy relacionado con la primera, obtuvo el gobierno un buen valor por el dinero gastado, eso es otra cuestión. Les decía que esto del valor por dinero tiene como un símil con la palabra optimización. Entonces, en ese dólar le sacamos todo el rendimiento que pudimos, ¿sí? Compramos el bien, pero tal vez observamos el servicio, observamos los repuestos, observamos otro tipo de costos relacionados que podrían ser cubiertos bajo esa contratación. No, al momento no lo conocemos. Estamos en un proceso, justamente proceso paulatino de ir en este sentido estableciendo estas métricas. ¿Fue eficiente el proceso? Otra cuestión. En el éxito o en el concepto que teníamos de éxito anteriormente en el proceso de contratación, no siempre nos fijamos en los tiempos, que también tienen un costo. ¿Cuánto demora un proceso de contratación? Estamos hablando en términos estándar que debería durar 20 días laborables, pero sabemos, si yo les pregunto a través del chat, ¿usted cree o usted sabe si funciona así? Me va a decir no. El proceso demora más. Solo el proceso de la precontractual puede estarle tomando alrededor de 2 meses y sin tomar en cuenta la preparatoria, que posiblemente es 1 o 2 meses antes de eso, ¿verdad? Y luego tenemos la contractual. Entonces, el proceso está bastante extendido. ¿Somos eficientes así? ¿Tá? Tendríamos que cuestionarnos esta parte, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Fue el proceso justo? ¿Tuvo el mismo trato para todos los proveedores? Otra cuestión que no tenemos medido. Y finalmente, ¿cómo mediremos
el proceso una vez finalizado. ¿Cómo vamos a medir? Tanto en eficiencia en el tiempo de procedimiento, en el uso que se le da a los bienes, en si cubrió o no la necesidad del usuario final. Todas estas son cuestiones que nos planteamos para establecer justamente una redefinición en el éxito del proceso de contratación, añadido, por supuesto, al hecho de que los funcionarios públicos estén en este sentido salvaguardados por una normativa que evite, ¿no es cierto?, o al menos disminuya la probabilidad de tener problemas en el caso de que sean auditados, que también se incluye, por supuesto, dentro de las definiciones de éxito. Entonces puede ver usted que al cambiar de forma de pensar, cuando vamos más allá del proceso logístico y caminamos hacia la optimización, también las métricas del éxito en proceso de contratación pública son necesariamente ampliadas. Ahora bien, tenemos una comparación entre lo que constituye la contratación tradicional, que para usted va a ser la más habitual porque es la que venimos haciendo durante mucho tiempo, y es la contratación donde se adjudica el precio más bajo siempre que la oferta cumpla con las especificaciones técnicas. Eso es lo que, y es probable que también lo continuemos haciendo y se continuará haciendo. Ya va a ver usted que esto no vamos a dejar de hacer, también lo vamos a hacer. Pero cuando caminamos hacia valor por dinero, en ese sentido, lo que podemos hacer es otorgar puntos adicionales si la oferta supera los requisitos mínimos o si la propuesta aporta innovación, eficiencia o reducción de costos a lo largo del plazo. O sea, no solo nos fijamos en el cumplimiento de especificaciones mínimas, sino que brindamos la oportunidad para que los proveedores, ¿no es cierto?, puedan ofrecernos alternativas que superen esas especificaciones técnicas y obviamente si van a superar, necesitamos brindarles puntajes adicionales porque de nada serviría que ellos nos entreguen sin que haya una consecuencia en la evaluación. Entonces, ese es el camino de valor por dinero explicado de una manera bastante sencilla, pero lo vamos a seguir desarrollando el concepto a lo largo del taller. Ahora, si establecemos esto por variables, ustedes tienen en contratación tradicional dos variables, como ya habíamos visto. El precio, ¿no es cierto? ¿Qué significa el costo de adquisición o sobre la contraprestación económica que en este caso se entrega, ¿no es cierto? Por un bien, por un servicio, por una obra, por una consultoría. Y en este sentido, esta variable precio nos preocupa, sobre todo en la parte del desembolso que en ese momento calificamos como inicial, sin considerar costos futuros de operación, mantenimiento o el impacto de una calidad. Aquí hay una parte muy importante porque establece que el precio no es la entrega o el pago final, sino que se le califica como desembolso inicial. ¿Por qué? A menudo nos sucede que cuando compramos, por ejemplo, un vehículo y pagamos una cantidad de X, haga de cuenta usted para esto un ficticio de $10,000, pensamos que ahí termina nuestro contrato, ¿verdad? Puede ser que efectivamente con la entrega del bien y el pago queden hasta ese momento, ¿verdad? Las obligaciones cumplidas. Sin embargo, ya en la práctica sabemos que no es el único desembolso que vamos a tener que hacer por ese bien para que ese bien funcione adecuadamente. Por eso se lo califica como desembolso inicial, porque luego de obtener el bien, y me va a dar la razón usted, luego de tener el vehículo, sabemos que en cierto o determinado tiempo vamos a tener que gastar en mantenimiento o necesitamos obtener, por ejemplo, permisos para que este vehículo pueda circular. Y todo eso significa gastos adicionales. Entonces, lo que hemos hecho cuando hemos pagado el vehículo es solo un desembolso inicial. De ahí para adelante hay que considerar otros costos que están relacionados, ¿no es cierto?, con este bien para que pueda tener un óptimo funcionamiento. Lo que sucede es que al momento únicamente nos fijamos en ese instante, en el instante que compramos, pero no hacemos una medición de qué otros valores tenemos que pagar para que ese bien, esa obra, ese servicio pueda funcionar de manera adecuada. El valor por dinero le invita a pensar a largo plazo, no solo en el instante de la adquisición, que como le explico está calificado como desembolso inicial, sino en los otros costos a lo largo del tiempo, en la vida útil de ese bien por el que nosotros vamos a tener que hacer erogaciones. Y en ese sentido nos interesa hacer una proyección de todo lo que tenemos que gastar para ver si efectivamente esa es nuestra mejor elección. ¿Qué pasa si usted compra hoy un bien
digamos, en un precio bastante conveniente, pero luego se da cuenta usted que los costos asociados son más altos, ¿verdad? Tiene que buscar las alternativas que, de acuerdo a su presupuesto, le pueda brindar la mejor solución frente a una necesidad institucional. Ahora bien, otra cuestión importante del precio es que la oferta ganadora es por lo general, ¿cuál? La económicamente más baja, por supuesto, siempre que cumpla con las especificaciones técnicas, pero al final, ¿qué es lo que nos viene decidiendo? La cuestión de precio, ¿verdad? La otra variable en la contratación tradicional es el objeto de contratación, o sea, es por lo que vamos, que es el bien, el servicio, la obra o la consultoría que vamos a obtener. En este sentido, se conceptualiza como la cosa o prestación sobre la cual recae el contrato, definida por especificaciones técnicas, planos o términos de referencia. ¿Y cómo la evaluamos? Hasta el momento lo evaluamos de una manera binaria, es decir, cumple las especificaciones o no cumple. Inclusive en los procesos que hoy por hoy tenemos por puntaje, tenemos esta etapa, ¿verdad? Si cumple la especificación técnica pasa y si no, pues se queda relagado. En ese sentido, pues se verifica que el producto o servicio entregado se ajuste a la descripción, que este es el concepto clave, por favor, en valor por dinero. Prácticamente cuando nosotros hacemos contratación tradicional, lo que hacemos es nada más que cumpla los mínimos y no, en este sentido, pues no pedimos ni tampoco incentivamos para que los proveedores puedan presentar mejores alternativas. Nos interesa que cumpla y de ahí el precio. Ahora, hablemos de las variables en valor por dinero. En valor por dinero, en cambio, buscamos una combinación óptima de beneficios y resultados que se obtienen a cambio del dinero invertido. Por esto, abandonamos la idea de un mínimo aceptable y buscamos el máximo beneficio posible. O sea, no nos quedamos solo con los requisitos mínimos establecidos, sino que, como le decía, a través de mecanismos de puntuación, buscamos que los proveedores en esas variables que nosotros determinemos nos puedan dar mejores cosas, mejores, en este caso, métricas. Ahora, hay algunas preguntas que nosotros nos respondemos para ver si lo que vamos a evaluar genera valor. Por ejemplo, ¿qué estamos comprando? ¿Qué problema estamos resolviendo? ¿Y cómo esta compra contribuye a los objetivos de la institución y al bienestar social? Entonces, cuando nos fijamos en el concepto de valor, no solo buscamos adquirir algo, sino buscamos beneficios que este producto nos pueda traer a través de la contratación. Y en cambio, en cuestiones de dinero, se establece como variables financieras integrales que incluyen no solo el precio, aquí, por favor, le pido me preste muchísima atención, porque el precio constituye una parte de la variable dinero, no es todo. Constituye una variable, ¿no es cierto? Pero no es solo eso lo que nos interesa, sino también los costos que pueden ser calificados como operativo, por ejemplo, el consumo de energía, el consumo de algunos otro tipo de bienes consumibles, el mantenimiento, las reparaciones, la capacitación, la disposición final e incluso los costos asociados hacia los riesgos. Todo esto viene en este sentido ampliando el concepto de dinero y no únicamente nos quedamos en la variable precio, sino que como usted puede ver, tenemos que añadirle otras cosas para optimizar en este caso, lo que estamos pagando por una adquisición. Vamos a hablar de un concepto muy importante para esto y es que cuando nosotros tenemos que medir valor y haga de cuenta usted una balanza mental, cierre los ojos un ratito y piense en una balanza. En un plato de la balanza usted va a tener la variable valor y en otra va a tener la variable dinero, con todos los componentes que hemos hablado. Entonces, siempre esta balanza está midiendo. La idea es que nosotros adquiramos cuando el valor pese más, ¿verdad? Que el precio, inclusive cuando el precio sea, en este caso, incrementado en algunas unidades, pero el valor debe ser siempre más pesado. Entonces, para establecer esta medida de valor, hay un concepto que se llama valor incremental. Y le voy a poner un ejemplo. Haga de cuenta que usted es un comprador, ¿no es cierto? Que para su entidad contratante le han pedido que realice una adquisición de papel bond estándar de 75 gramos, tamaño A4, ¿no es cierto? Y con todos estos conceptos usted dice, bueno, eh, 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 eh,
Sí, nos dan un momentito, por favor, para ver el audio. Si tuvimos una intermitencia de internet, por favor. Si nos dan un minuto para revisar. Hola Anita, parece que tuvimos una caída del internet. ¿Me podrías indicar hasta qué parte se compartió? Justo estabas con la última diapositiva que la tenías, estabas hablando y se cortó. Antes ¿En justo valor de eso, incremental? antes de ¿Este pasar modelo? a valor incremental. Ajá. Ya, parece que hoy. ¿Esta? A ver, Sí, déjame me ver. parece que sí, ¿verdad? Eh, Voy a preguntar a nuestros participantes a través del chat. No, la siguiente nos indican que la siguiente de las más. Entonces, en la siguiente por lo que se cortó. Pedí intermitencia, pero en la siguiente por lo que Ah, se ya. cortó. Sí, 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 sí. Ajá. Mónica Aguilar, que es una de las personas que siempre nos acompaña. Mónica, nos gustaría conocerte en algún momento. Nos dice que sí, que en el ejemplo de las redes. Ve, qué bien. A ver, vamos a ver. Que no haya habido una caída muy fuerte. Entonces, yo estábamos hablando de papel bond. Tengo que otra vez volver al escenario. Bueno, entonces, yo les decía, usted es una persona, ¿no es cierto?, que ya está aprendiendo de valor por dinero y obviamente en todas las compras que usted realiza, siempre se va a preguntar, además del objeto contractual que necesito yo realizar, qué otras alternativas le puedo agregar para dar valor? Pero todas estas alternativas aparecen ¿con qué? Con la fijación del objetivo que tenemos frente a la compra como tal. Y en el ejemplo que yo le mencionaba, el objetivo que le piden a usted cumplir es que el papel funcione con la impresora. No hay otro objetivo que cumplir, es solo eso, ¿sí? Entonces, claro, usted dice, bueno, lo que me piden es que el papel cumpla y para eso me han dado unos requisitos, es decir, que tenga 75 grados y el tamaño A4. Yo le decía en el ejemplo, usted comienza a recibir ofertas y por ahí le envían una cuyo precio es distinto, es más alto que los otros, ¿no es cierto? Pero en este sentido le ofrecen un papel premium, lo que daría a entender que es de una calidad superior, ¿cierto? Daría a entender. Ahora bien, aquí viene la cuestión. Esta calidad superior que tiene como consecuencia un precio más alto, ¿no es cierto? ¿Le ayuda a cumplir su objetivo? Entonces, viene unas preguntas, dice, a ver, ¿y este papel, esta oferta que me realizan, tiene valor? O sea, ¿me incrementa el valor? Por ejemplo, este papel que es más alto, ¿me dará alguna mejora para que los informes se escriban más rápido? ¿O reducirá el costo de impresión? Dado que mi objetivo es únicamente que el papel funcione con la impresora, ¿no es cierto? Hay muchas veces en que la mejora, ¿no es cierto?, de productos que le ofrecen no va a cubrir el objetivo. Y en ese sentido, el valor incremental que le ofrecen, ese valor que se añade al objeto de contratación, al no brindar algo que realmente sea significativo frente al objetivo que usted tenga, no va a ser necesario. Entonces, también vamos a tener situaciones donde vamos a continuar con la compra tradicional, como en este caso, que tenemos especificaciones claras y esas especificaciones cumplen con los objetivos, ¿sí? No se necesita más variables ni más adiciones frente a lo que estamos solicitando. Basta un papel estándar, 75 grados, tamaño A4, porque el valor incremental no me justifica pagar más. Ese análisis es necesario, lo van a hacer ustedes de aquí en adelante, porque va a haber muchísimos casos donde usted, a pesar de que le ofrecen algo más caro, el momento que evalúa si ese precio le rinde valor incremental, tendrá que decir, ¿ese valor incremental le añade valor a mi adquisición o no le añade? ¿Cuál es su eje para esta medición? El objetivo que tiene esta adquisición. Ese es su eje. Entonces, a partir de esa línea, usted sabe, ¿le añade o no le añade? Y en ese sentido, ¿vamos a pagar un poco más? O sea, nos arriesgamos en pagar un poco más o no lo hacemos y simplemente compramos la opción que en la norma se denomina bien estándar. Bien, entonces, tiene usted este concepto de valor incremental. En contraposición al ejemplo que le acabo de mostrar, donde vemos que, digamos, una calidad que se diga como superior, no le añade valor frente a su objetivo, tenemos otro ejemplo. Ahora va a pensar usted que va a comprar vehículos para un equipo, puede ser de vendedores, verificadores, etcétera. Bien, ahora
En ese momento, cuando usted está, en la compra, lo que necesita es algo funcional, ¿no es cierto? Un vehículo se entiende como motor, cuatro ruedas, asientos, algo que pueda transportar, ¿ok? Pero al momento de recibir las ofertas, usted ve que hay ofertas que le brindan, dentro de los requisitos, algunas otras cuestiones que sí le añaden valor a esto que está pidiendo usted como un requisito mínimo. Por ejemplo, podría ofrecer en este sentido menor consumo de combustible. Entonces usted dice, bien, cumple lo que yo necesito, pero hay una cuestión adicional como esto del combustible que va por lo que sí me arriesgaría, ¿no es cierto?, a pagar un precio mayor porque lo que obtengo como beneficio es superior a ese precio. Obviamente, el menor consumo de combustible hace que usted a lo largo del tiempo en la adquisición de ese vehículo, ¿no es cierto?, vaya usted a tener ahorros significativos. Entonces, eso sí le agrega valor. La idea del comprador público es diferenciar. Cuando establezco un bien, ¿no es cierto? Cuando establezco un servicio bajo el que me quedo cumplido con el estándar que ofrece el mercado, porque añadirle un valor no me significaría una justificación para pagar un precio adicional, ¿verdad? O cuando en este sentido también ese valor incremental sí me significa un ahorro a lo largo del tiempo, y en ese sentido yo estoy dispuesto a evaluar otras variables. ¿Para qué? Para establecer cuál sería mi mejor oferta, no solo este momento que estoy realizando la adquisición, sino a lo largo de la vida útil de ese bien. Entonces, con esto hemos cumplido el concepto de valor incremental. Ahora, la pregunta que respondemos siempre cuando estamos analizando la variable de valor incremental es: si pago un poco más por esta opción, ¿qué gano a cambio? ¿Y ese beneficio adicional justificaría una diferencia en el precio? Eso es lo que tenemos que pensar. Recuerde que su eje bajo el que mide eso es el objetivo del cumplimiento que tiene esa adquisición. Toda adquisición, y esto no es nuevo, toda adquisición en el Estado responde a un objetivo institucional. O sea, estamos buscando algo con esto de la compra pública. Les recuerdo algo que hemos dicho muchas veces en estas capacitaciones. La compra pública es un medio, ¿no es cierto?, para alcanzar objetivos, ¿verdad? Nos ayuda, nos colabora en este sentido, y no es un producto final, porque usted siempre compra algo para que este algo pueda transformar procesos o pueda, en este sentido, brindar ciertos servicios que al fin y al cabo son ese el resultado al final, el servicio que brindamos a la ciudadanía o el bienestar que podemos generar a través de las distintas adquisiciones que podemos hacer en el Estado. Entonces, si nosotros tenemos que decidir, recuerde que va a tener usted siempre dos caminos. Va a tener el camino bajo el que el producto estándar, ¿no es cierto?, cubre ese objetivo y no necesitamos añadir variables porque eso está bien, y ahí nos decidimos por precio. Y en cambio, vamos a tener otras adquisiciones donde sí vamos a tener otras variables que nos generan valor, y en ese sentido el precio no es lo único que evaluamos. Bien. Es más, podría ya hacer una interacción con ustedes, ¿no es cierto?, en el producto que usted se le ocurra, que usted tenga en mente comprar, y usted me podría decir, ya justificando, este producto yo no lo encuentro un añadido, algo que me genere valor, y por tanto yo me iría por el camino del precio. Y en otro concepto o en otro producto usted me podría decir, aquí yo sí encuentro variables que son importantes analizar, además del precio, para escoger la mejor oferta. Quisiera, por favor, que interactúen a través del chat para que ustedes den ejemplos de esto a través de su experiencia de los productos que van comprando. ¿Cuándo utilizaría usted la variable de evaluación exclusivamente? Cumplimiento de especificaciones técnicas, términos de referencia y luego precio, o cuándo utilizaría variables que además de estas deban ser analizadas para que pueda evaluarse estas ofertas. Vamos a ver si me ponen algunos ejemplos, sería importante, por favor. Arriésguese. Le voy a dar unos segundos.
Ya, Diego Yaguana dice, en la adquisición de tubería para sistemas de agua potable sí aplicaría, pero ¿qué aplicaría, Diego? ¿La cuestión de evaluar solo precio o la cuestión de evaluar variables además de precio y cumplimiento de especificaciones técnicas? Necesito que me indiquen, si no, no me das todavía una respuesta. Diana Rivera nos dice, vamos a adquirir lámparas de emergencia para el sistema contra incendio. Diana, en el conocimiento que tú tienes del producto, o sea, la condición estándar de estas lámparas te brinda la posibilidad de adquirir exclusivamente por variable de precio o tú tendrías otras variables, ¿sí? Para añadir ese precio y evaluar esta oferta. Permítame ver si hay alguien que nos pueda brindar un ejemplo de cuándo se iría por precio y cuándo se iría por variables distintas. Hasta ahora no tenemos más preguntas que ejemplos y me preocupa un poco porque el valor por dinero requiere que cada comprador conozca su producto, ¿sí? Y eso es algo que desde el CERCOP no le podemos transmitir. Le podemos indicar cómo se hacen los procesos, le podemos indicar cómo en este sentido, qué es cuál de las dos variables existen al momento, o sea, especificaciones técnicas, precio y la otra cuestión que es otras variables. Pero si usted me dice cómo compro tuberías, no podríamos enseñar porque eso es parte del conocimiento técnico que ustedes tienen. Entonces, permítame ver si hay alguien que nos... A ver. Ujú. Hay un buen ejemplo de Wilmer Coles que nos dice, en el mantenimiento de vehículos, por ejemplo, un valor que agrega, ¿no es cierto? Una variable que agrega valor serían las certificaciones ambientales, es decir, el manejo posiblemente de residuos que puedan tener. Sí, efectivamente, eso es algo que te genera valor. Sí. Hay otro ejemplo muy interesante de Necker Agila que nos habla, por ejemplo, de bienes. En este sentido entiendo que son maquinaria pesada, donde me dicen, bueno, hay ciertos proveedores, ¿no es cierto?, que me establecen un año de garantía, pero otros proveedores me establecen tres. Esto podría ser medido como una variable de valor, efectivamente. Recuerde que la entidad contratante siempre va a poner un mínimo. O sea, lo mínimo que acepta. Por ejemplo, en este caso, tú puedes establecer un año de garantía, pero claro, si hay una oferta que en lugar de un año te ofrece cinco, habrá que darle puntos extras, ¿cierto? Porque te está ofreciendo mucho más de lo que en este sentido está solicitando, te está rebasando ese mínimo. Y efectivamente es lo que se permite hoy con valor por dinero, que establezcas estas variables. Si para ustedes como entidad es necesaria, ¿no es cierto? Es un factor muy importante la evaluación de la garantía. Usted puede agregar un 30%, un 40% en la evaluación y en función de eso, claro, le dará el mayor porcentaje a quien le entregue más años de garantía. Y claro, los que le den el mínimo, pues tendrán su calificación prorrateada. Bien, gracias, Necker, por tu ejemplo. Me gusta también la participación de Carlos Aragón porque él hace el análisis. Entiendo que tal vez está trabajando en una contratación de transporte se dice servicio de transporte. Entonces dice, desde su punto de vista de Carlos, ¿no es cierto? Dice, bueno, evalúo yo qué otra variable se puede agregar en este sentido a la contratación y dice, no, simplemente es el transporte, podría ser en este caso definido como estándar y me voy por precio, porque no encuentro otra variable que se pueda agregar, ¿verdad? Para hacer un valor por dinero. Está bien, si tú lo ves así, lo analizas así, yo sé que el análisis ahorita es muy rápido, todo lo demás, pero ya tienes una idea, ¿no es cierto?, de que cuando lo veo, que no le añado nada más, voy por precio. Está bien, Carlos.
Giovanna también tiene una participación, Giovanna Gordillo tiene una participación muy interesante porque dice, en la adquisición de repuestos se verían otras variables como repuestos genéricos versus repuestos originales que ofrecen mayor durabilidad. Giovanna, lo que es importante en este sentido es buscar esa variable técnica, que en este caso puede ser la duración, no sé cómo vas a medir la duración, pero sería necesario establecer la duración más que la diferencia en sí de lo genérico versus lo original, ¿cierto? Lo que necesitamos son variables técnicas, no percepciones, ¿sí? Porque también he visto muchos ejemplos que dices que esto es de este origen o de esta marca. Las marcas no nos hablan, ¿es cierto?, de variables técnicas. Lo que necesitamos es cantidad, calidad, tiempo de duración, no sé, medidas físicas que nos puedan establecer la diferencia entre uno y otro y que para el cumplimiento de su objetivo, acuérdese, todo lo va a medir, pero en función del cumplimiento de su objetivo, que es importante para su entidad. El ejemplo que nos dio Necker, por ejemplo, de las garantías, es un buen ejemplo. ¿Por qué? A menudo para las entidades, cuando compran bienes, las garantías, el tiempo de garantía es relevante porque nos dice cuánto tiempo va a estar protegido nuestro bien. Y entonces, claro, ahí sí puedo establecerlo como una variable de valor, porque a medida que me brinden más garantía de lo que yo estoy ofreciendo, puedo dar puntajes adicionales. No me quedo con la estándar, sino que ofrezco esta opción para que el mercado brinde a su vez otras opciones que puedan valorar mejor lo que yo voy a pagar por ese bien. Espero que me comprenda. Carol Gavilanes nos pide un ejemplo de servicio. Carol, ayúdame tú, propónme tú un servicio, ¿sí? Y te pido, vayamos haciendo ese análisis. Es importante que tú conozcas del servicio del que estés encargada. El servicio, como nos había ofrecido en este caso Carlos. Yo estoy encargado del servicio de transporte y bajo mi análisis, ¿no es cierto? Yo en este sentido no encuentro otro componente adicional que pueda agregar valor a lo que voy a pagar por el transporte, ¿bien? Y lo que voy a hacer en este caso es irme por el cumplimiento de términos de referencia y precio, nada más, sin agregar valor. Pero dependemos mucho de la experiencia que usted tenga en el conocimiento del producto. Dependemos mucho de eso. Entonces, más bien, queda la puerta abierta a través del chat para que usted proponga ejemplos de eso. Muy bien, María José. María José dicen, bueno, en la compra de medicamentos nosotros ya tenemos un estándar, ¿no es cierto? Y en este sentido la evaluación podría ser por precio. Sí, efectivamente, si tienes un estándar podría ser por precio. Pero hay algunas cuestiones en medicinas que es importante evaluar y eso lo vamos a ver en otra clase porque la cuestión de medicinas es adicional. Es verdad que tenemos un estándar, pero en ciertos medicamentos, no todos, en ciertos medicamentos sí vamos a tener la necesidad de ver, por ejemplo, la respuesta a la reacción que tiene el paciente. Eso ya se requiere de un conocimiento más especializado, pero lo que propones en un inicio conceptual está bien. A ver, Gabriela Salomé también nos hace un ejemplo interesante para poderles explicar. Dice, para el servicio de plagas, por ser aplicado en lugares eléctricos, se requiere la utilización de botas especiales. Mi beneficio es evitar accidentes laborales y proteger mis bienes. No le veo tanto como un valor agregado a lo que vas a comprar, porque eso bien puede estar dentro de los términos de referencia. De hecho, casi siempre en ese tipo de servicio que propones, esto es cuestión de cumplimiento por la seguridad ocupacional que deben tener las personas que trabajan en este tipo de actividades. Entonces, no es un valor agregado, es el cumplimiento. Recuerde que siempre vamos a tener la etapa de cumple o no cumple y luego de eso, establecer qué otras variables nos pueden dar valor. Así que lo que me propones no generaría un valor en la compra como tal, sino un requisito de cumplimiento. Mm, Bueno, no tenemos más ejemplos, más. Vamos a continuar con con el taller.
Si usted tiene algún ejemplo, lo puede poner a través del chat y le podemos dar lectura. Déjeme ver. No. Tenemos, por los ejemplos que puedo ver, todavía hay una confusión entre lo que constituiría un requisito mínimo, ¿no es cierto? Y lo que sería un agregador de valor. Entonces vamos a continuar con la charla para ver si a lo largo de ella podemos identificar, ¿no es cierto?, variables que sí son valor, ¿verdad? Que incrementarían el valor como tal y otras que incrementarían en la categoría precio. Bien, entonces vamos a continuar. A ver. Vamos a tener, como le decía, dos formas de decidir. Una que se calificaría como cuando el menor precio técnicamente es aceptable. Entonces, ahí cumpliendo especificaciones técnicas y términos de referencia, que lo que nos va a interesar es el precio. Dese cuenta y es muy importante porque también hemos escuchado voces que dicen, no, es que ahora va a haber como dos tipos de compra, una sin calidad y otras con calidad. No, para nada. El momento que nosotros estamos cumpliendo especificaciones técnicas y términos de referencia, ya le estamos dando un nivel a la compra y ese nivel sigue dependiendo de las entidades contratantes, ¿sí? Solo que en este sentido, además de lo mínimo, no encontramos otras cuestiones para evaluar que sean significativas, ¿no es cierto?, frente al precio. Eso es todo. Entonces, cuando nosotros nos vamos o tomamos la opción por precio, cuando son, en este sentido, productos comerciales, en este caso podría ser algún tipo de computador portátiles, ¿cierto? Podría ser, por ejemplo, lo que le había hablado, insumos de papelería, insumos de limpieza, donde no tenemos otras variables en este sentido para evaluar, sino que son compras además que tienen una duración bastante corta de su uso. Luego tenemos para bienes y servicios donde una calidad mejor que la especificada produciría poco o ningún valor incremental. Papel, eliminación de basura. Tome en cuenta, por favor, le vamos dando conceptos claves. ¿Por qué? Porque no hay una sola receta para la aplicación en este sentido de compra tradicional o compra de valor por dinero. No existe, sino que cada uno en conocimiento de su producto identificará lo que le he explicado hace un momento. Si existe, ¿no es cierto?, calidad mejor y si esta calidad mejor añade o no valor frente a lo que va a comprar. Ahí nos arriesgamos a pagar un poco más. Ahora, ¿qué más? Donde los riesgos del proyecto son una preocupación mucho menos importante que el precio. Es decir, cuando nosotros vamos a evaluar lo que nos brindan y el precio nos sigue pareciendo el factor más importante por el que vamos a evaluar. ¿Sí? Luego, hacemos análisis multifactores, es decir, evaluamos, además del precio, otras características para bienes o servicios no estándar en los que es difícil especificar con precisión la calidad que necesita o en los que una calidad mejor que la especificada producirá un valor incremental deseable, productividad, eficacia o eficiencia para el comprador. Por ejemplo, infraestructuras complejas, pueden ser tecnológicas o de obra. Cuando los riesgos del proyecto son significativos, por ejemplo, la construcción de un nuevo aeropuerto, implementación y adquisiciones típicamente complejas y duraderas con importantes problemas de calidad y con riesgo real de fracaso, y en este sentido, pues pondría o conllevaría consecuencias significativas. Entonces, tenemos dos escenarios, uno que podríamos definirlo como compras más simples, más sencillas, porque el precio siempre va a ser nuestra variable de más peso en la evaluación y otras donde necesariamente, como usted puede ver, vamos a evaluar otras cuestiones que nos brinden, que nos añadan beneficios en la adquisición. Entonces, vamos a ver, ¿qué es valor? El valor está compuesto por el objeto contractual, que es, digamos, el motivo por el que hacemos en este sentido la adquisición, o sea, qué es lo que vamos a comprar, bien servicio, obra, consultoría, los beneficios adicionales que esta adquisición pueda traer. Estos beneficios no necesariamente tienen que ser solo económicos o de rendimiento, también podemos hablar de beneficios ambientales, beneficios sociales, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando nosotros en la adquisición vemos que es posible que lo que vamos a comprar nos pueda proveer la economía popular y solidaria, nos pueda proveer las micros y pequeñas empresas, también ahí se agrega un beneficio y por tanto se agrega valor. ¿Qué más? Otras cualidades que puede tener esta adquisición
¿sí? Habíamos hablado, por ejemplo, de las garantías extendidas, por ejemplo, provisión de repuestos sin costo durante un tiempo determinado, o tal vez la entrega de mano de obra sin costo durante un tiempo determinado. Son cuestiones que le van agregando valor, rendimiento a la adquisición. En este sentido, le voy a dar algunos ejemplos de variables que pueden añadir valor a su adquisición, sin que estos ejemplos sean todos los que se pueden realizar, por favor, porque hay muchos ejemplos de esto, pero le voy a dar para que usted vaya teniendo ideas de cómo puede ser. Por ejemplo, impacto ambiental. ¿Qué tal una solución que le brinde, en este caso, el mercado que tenga eficiencia energética? Como vimos en el caso del automóvil, es decir, menor consumo de combustible. ¿Eso le agrega valor a su adquisición? Definitivamente sí. ¿Qué más? Materiales reciclables. Otra cuestión, tal vez lo que usted va a necesitar se pueda producir a través justamente del uso de estos materiales, le puede generar valor. Durabilidad y vida útil esperada, ¿no es cierto? ¿Qué tal vamos a ver, el bien que usted va a comprar, ¿no es cierto? El requisito mínimo que usted establece es que tenga durabilidad de un año, pero hay en este sentido ofertas que le dicen, no, lo que yo le ofrezco no le va a durar un año, le va a durar 10. Pues por supuesto que le agrega valor, porque lo que usted va a pagar, ¿no es cierto?, se ve reflejado en ese rendimiento. ¿Qué más? Compatibilidad con sistemas existentes. Es otra cuestión, sobre todo en bienes tecnológicos. Recordemos que hoy hay mucha oferta de bien tecnológico a precio bajo, ¿verdad? Pero resulta que cuando usted lo quiere y en este sentido lo quiere adaptar a las aplicaciones que van saliendo en el mercado, a veces estos equipos no responden como esperamos y no se pueden adaptar. Entonces usted ha perdido su dinero porque ese bien tecnológico que en un principio le pareció a usted bastante conveniente ha caído en obsolescencia. Es decir, no puede en este sentido pues ir con las tecnologías que van avanzando. Así que lo importante sería buscar en este sentido, que pueda ser compatible con nuevas tecnologías, cuál es su nivel de compatibilidad, le agrega valor. ¿Qué otra cosa? Origen del bien, es decir, también es muy importante establecer, recuerde que nosotros tenemos la preferencia por la producción nacional, eso también le agrega valor. O sea, hacer la compra a productores ecuatorianos nos agrega muchísimo valor en nuestras adquisiciones por todas las consecuencias positivas que tiene, en este caso, el desarrollo de la industria en el país. ¿Qué más? La calidad de soporte técnico y tiempo de respuesta del proveedor, otra cuestión que le agrega valor. Vamos a ver, si en una garantía técnica el proveedor se acerca, ¿verdad? Y le dice, verá, mis técnicos para arreglar el desperfecto que usted encuentre en el bien se van a demorar 2 horas. Y usted tiene una oferta que le dice, no, los míos estarán en 30 minutos. Claro que agrega valor. Ese tiempo es valiosísimo para que usted pueda seguir rindiendo en este sentido el servicio, ¿verdad? Sin que se detenga. ¿Qué más? El alcance y duración de la garantía. En este ejemplo no me voy a olvidar lo que nos acaba de proponer Necker. Es un ejemplo que se usa mucho para agregador de valor y facilidad de uso y necesidad de capacitación. O sea, también es muy importante. De un aplicativo que podamos tener o de una nueva tecnología, qué tan fácil el usuario final la puede utilizar sin que en este sentido sea una traba, ¿verdad? Para que puedan realizar gestiones los ciudadanos. Que el sistema pueda hacer, que un sistema, por ejemplo, pueda ser, en este sentido, tenga características de uso sencillo, le agrega muchísimo valor a la adquisición. Bien, son ejemplos de lo que puede constituir valor, pero no son todos los que hay, como le digo, porque por cada producto nosotros podemos encontrar variables que adicionen, en este sentido, beneficios a nuestra adquisición. Ahora, ¿qué es dinero? El dinero, obviamente, está compuesto por la variable precio. Eso es definitivo. No es que el precio ha desaparecido. Por favor, tómelo en cuenta. El precio compone la variable dinero, solo que en este caso el dinero no está solo definido por precio, sino también otros costos no monetarios y costos directos. Entonces, vamos a ver con ustedes cuáles podrían ser ejemplos de costos. Tenemos el precio como tal, también tenemos costos de implementación, instalación, configuración y capacitación inicial que deberíamos tomar en cuenta para saber en realidad cuánto terminamos pagando para que esa adquisición pueda ser funcional. ¿Qué más? Tenemos costos de operación, consumo de energía, agua, combustible, insumos, costos de mantenimiento preventivo, repuestos y reparaciones,
costos de soporte, licencias de software, soporte técnico, garantías extendidas, costos de disposición final, costos de desmantelamiento, reciclaje o eliminación al final de su vida útil. Todos estos son ejemplos de costos, algunos directos, otros no son monetarios, que componen o deberían componer la variable dinero. Es decir, acuérdese de esa balanza que yo le había invitado a pensar, ¿no es cierto? Debo pesar los beneficios que obtengo con esta adquisición frente a lo que voy a pagar, pero no solo considerando el precio, sino todo lo que debo pagar para que esa adquisición, como le digo, pueda funcionar adecuadamente. Hay que tener algunas consideraciones sobre el valor. La primera, para nosotros buscar variables que puedan en este sentido incrementar el beneficio de nuestras adquisiciones, debemos tener una interacción comprador-usuario final. Es decir, conocer cuáles son esas necesidades reales de quien va a usar lo que vamos a comprar. ¿Sí? Entonces, yo le pongo un ejemplo. Si usted es un diseñador gráfico o, ¿no es cierto? Usted es un comprador que va en este sentido a adquirir computadores para un diseñador gráfico, no le va a entregar una máquina normal de oficina, sino que le va a entregar una apropiada con atributos apropiados para que pueda realizar su trabajo. Eso es tener una interacción con el beneficiario final. Usted puede hacer una compra maravillosa de computadoras, todo bien, con participación, concurrencia, los procesos como es, en el tiempo y todo lo demás, pero si lo que usted compra al final del día no le termina en este sentido sirviendo o en este sentido cubriendo la necesidad del usuario final, hemos perdido el dinero, ¿sí? Esa compra no tiene ningún valor. Bien, entonces es necesario que nos fijemos en la persona que va a utilizar o en qué se va, en este caso, a usar lo que vamos a comprar, para saber o identificar si podría haber otras cuestiones otros beneficios que le puedan añadir, además del objeto que va a contratar como tal, y puedan brindar ese beneficio o esa solución frente a una necesidad. Luego, dimensionar las necesidades, muy relacionado con el anterior, establecer exactamente qué se requiere, ni más ni menos, ¿sí? Vamos a ver en el mismo ejemplo del computador. Este computador que puede ser algo con un procesador más grande, con una tarjeta de definición mayor, ¿no es cierto? Estaría mal entregado, mal definido si lo damos para un trabajo simple, ¿no es cierto? Que puede ser de oficina. Estaría mal dimensionado, sobredimensionado. Entonces, para cada usuario final necesitamos saber qué es lo que se requiere exactamente. Y por eso el valor por dinero necesita o exige que el comprador conozca a perfección su producto, lo conozca, ¿sí? Para saber qué alternativas le brinda el mercado, qué se puede pedir adicionalmente, ¿verdad? Entonces, es necesario, por favor, cada vez que le encarguen una compra, que usted sepa el producto, conozca ese producto que le han encargado comprar. Luego tenemos, los bienes o servicios deben generar valor, que es lo que le decíamos, además de obtener lo que nos pueden añadir esta adquisición cuando es posible. Y si no, el mejor beneficio será obtener un precio más bajito. Eso es todo. Hablemos ahora de las consideraciones de dinero. Antes de eso, vamos a hacer una revisión con ustedes. Tuve una alerta de que el internet estaba inestable y no quisiera que me escuchen en partes. Permítanme revisar si me puede responder si estamos con el internet bien. Anita, ¿me puedes confirmar si tenemos una conexión estable? Gracias, María Fernanda. Sí, Sí, justo ya perfecto. te iba a confirmar que sí, Sí, se te sí. escucha claro. Sí, sí, ya. Nuestros participantes están súper atentos, nos responden rapidísimo. Muchísimas gracias. Entonces, continuemos. Vamos a tener ahora también unas consideraciones sobre el dinero. Muy importante, no se vaya a confundir. El concepto de dinero no reemplaza el precio. Acuérdese de ese gráfico donde el precio es uno de los componentes de dinero. ¿Sí? No lo reemplaza, no confunda. Yo sé que tal vez por estas cosas de conceptos, usted diga, no es que dinero es igualito al precio. No, no, no. Cuando hablamos de valor por dinero, póngase en ese entorno de valor por dinero, por favor. El dinero, haga de cuenta que es el universo. Y el precio es un componente de ese universo, ¿sí? Acordémonos de esa teoría de conjuntos que nos enseñaban en la escuela.
Tenemos algo grande, ¿no es cierto?, que compone el dinero y un componente, una parte de ese dinero, es el precio justamente. ¿Bien? Eso es valor por dinero. ¿Qué más? Cuando nosotros analizamos justamente bajo la lupa de valor por dinero, nos permite reclasificar los pagos. ¿Por qué? Yo le había hablado que algunos beneficios en este sentido de las adquisiciones no van a ser solo económicos, no van a ser solo de rendimiento, sino también van a ser beneficios sociales. Cuando yo le había hablado de la posibilidad, ¿no es cierto?, de que esa adquisición pueda ser en este sentido entregada a través de proveedores que pertenecen a economía popular y solidaria, pequeñas empresas o puede ser medianas empresas, ¿verdad? Lo que hacemos en este sentido es dar esa oportunidad buscando el valor, ese valor, ¿no es cierto?, que tal vez no se pueda cuantificar inmediatamente, pero que sabemos que a la larga brinda un impulso a esas economías. Y eso también es valor. Orientar, ¿no es cierto?, establecer que se pueda brindar esta posibilidad hacia estos emprendimientos permite agregar valor a su adquisición. En otros términos, esto también se conoce como compra estratégica, porque estos recursos están efectivamente siendo usados, ¿verdad? Además de su objetivo primordial, que es el cumplimiento de objetivos institucionales para impulsar economías locales, economías que están emergiendo. Bien, también, y en este sentido podemos reclasificar los pagos, podemos saber y al final del día siempre vamos a tener que cuantificar cuánto es nuestro aporte frente al producto y cuánto también se puede establecer como este beneficio. Contribuye a alcanzar el uso eficiente de recursos y permite analizar nuevas estrategias. ¿Todo esto por qué? Porque cuando pensamos en valor por dinero, como le había dicho en un inicio, nos ubicamos siempre en el eje del objetivo institucional, es decir, descubrimos más que la compra de un producto como tal, cuál es la necesidad de mi usuario, cuál es la necesidad de mi entidad y a partir de eso establezco distintas alternativas y valoro las alternativas para saber cuál es la que mejor brinda, en este caso, resultados frente a mi necesidad y en este sentido también no solo me ubico en la adquisición. ¿Qué riesgos son importantes considerar? Porque yo le decía, valor por dinero no solo se establece en este sentido en buscar variables de beneficio, sino también podría ser de riesgo. En algunos riesgos usted va a decir, bueno, pero la contratación pública también agrega en este sentido cuestiones de garantías. Sí, efectivamente, muchos de estos riesgos se establece como garantías, pero las garantías, recuerde que es una cuestión de protección que utilizamos cuando ya se ha dado ciertos hechos, ¿no es cierto? Y ojalá nunca las utilicemos, que lo ideal es tener las garantías, pero llevar un proceso sin el uso de estas. Ahora, podría haber otros riesgos con los que podemos valorar en este sentido nuestras ofertas. ¿Cuáles son? Riesgo de desempeño. ¿Qué pasa si el equipo no funciona como se prometió? Y aquí hay algunas de las cosas que se van implementando poco a poco en el Sistema Nacional de Contratación Pública aquí en Ecuador y es la medición o evaluación de proveedores. Eso nos va a servir. Al momento no la tenemos, pero estamos caminando hacia allá. Riesgo de obsolescencia. Yo le había hablado del ejemplo donde compro algo que de un precio prácticamente una ganga, pero al momento justamente de querer adaptarle a otras tecnologías veo que tiene limitaciones y por tanto tiene una funcionalidad sumamente limitada. Entonces, ¿cuán rápido se volverá obsoleto el bien tecnológico adquirido? Es otro riesgo que yo puedo tomar en cuenta para establecer como una variable con la que yo voy a confrontar una oferta con la otra y saber cuál me brinda una ventaja sobre ese riesgo. ¿Qué más? El riesgo del proveedor. ¿Qué pasa si el proveedor quiebra o deja de dar soporte técnico y repuestos? Otra cuestión que nos ha pasado en el estado, hemos comprado en algunos casos aplicaciones donde, ¿no es cierto?, en determinado tiempo el proveedor ya no está más en el mercado y eso nos deja sin tener a quién reclamar. Entonces, también podríamos evaluar en función de ese riesgo y otros riesgos ocultos. Hay costos de mantenimiento repuestos inesperadamente altos. Podría haber esa situación. Para eso necesitamos conocer también cómo se ha comportado el mercado a través de análisis históricos. Y con eso podemos establecer si es un riesgo que se debe considerar en la contratación. Todos los ejemplos que le he dado, tanto de valor
como de dinero, como de estos riesgos, no son los únicos que existen. Existen muchos más. Lo que hemos realizado en esta clase es darle algunos ejemplos, ¿no es cierto?, para que usted tal vez identifique algunos que le van hoy por hoy a su adquisición, ¿no? O a través del conocimiento del producto que usted tenga o de lo que necesite realizar para su entidad, vaya identificando asimismo otras variables. En cuanto a la medición, vayamos ya bajando y aterrizando y todo lo conceptual tiene una forma de ser medido y evaluado, ¿no es cierto? Para eso es, para ir aterrizando, tenemos algunas formas de medición de valor por dinero. Y aquí usted, yo sé que a través de redes sociales ha escuchado tal vez de todas estas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el costo de ciclo de vida. El costo de ciclo de vida en el que se aplica el valor agregado neto, o sea, la evaluación de un proyecto en sus flujos, tanto de ingreso como de egreso, y en ese sentido se ve la rentabilidad de un proyecto, es, como le había explicado, una forma de evaluar que generalmente se utiliza más cuando lo que hacemos es utilizar valor por dinero para establecer una ventaja entre alianzas público-privadas, ¿sí? O que la misma entidad se encargue de proyectos grandes. Entonces, no es muy habitual, no va a ser muy habitual en las adquisiciones que usted haga, que se haga necesario este análisis, que de paso le indico es un poquito más complejo que los otros, porque necesitamos realizar un análisis de flujo, como decía, ingresos y egresos de proyecto para saber si es rentable la realización por parte del privado o por parte de la entidad bajo las condiciones que establece este tipo de alianzas. La primera. La otra forma que tenemos de evaluar el valor por dinero es un poco más sencilla y es a través del análisis costo-beneficio. De hecho, esta frase posiblemente ya se le hace familiar porque hace no mucho en el estudio justamente de mercado, previo al estudio de mercado, se le pedía, ¿no es cierto? Haga usted el análisis de la necesidad y ahí incluye usted el costo-beneficio de la adquisición. Entonces, para establecer el análisis costo-beneficio, monetizamos tanto los costos como los beneficios sociales, económicos que nos puede generar el proyecto. O sea, vamos comparando cuánto nos cuesta hacer el proyecto y cuánto es lo que nos reditúa. Cuando comparamos, ¿no es cierto? Ahí estamos haciendo análisis costo-beneficio. ¿Ven? Y en este sentido, valoramos el valor, definimos el valor por dinero, por supuesto, cuando el beneficio, lo que obtengamos como beneficio, va a ser superior al costo. ¿Bien? Matrices de puntuación multicriterio posiblemente sea la forma de medición más usual que tengamos, ¿no es cierto? De paso, de una vez le indico, porque ya he visto algunas preguntas, ¿ya tienen el instructivo? Todavía no. Estamos en el plazo que nos permite la norma para construirlo. No podríamos sacarlos de la noche a la mañana. Espero ya al momento que hemos llegado a esta charla que comprenda que no es algo así como rápido, como que de hoy a mañana lo vamos a tener, sino que se requiere una metodología adecuada tomando en cuenta la heterogeneidad de entidades que se encuentran en el Estado. Entonces, estamos en proceso de construcción y justamente una de las etapas del proceso de construcción es entregarles esa capacitación. Todos los comentarios que usted nos pueda ofrecer a través del chat nos sirven justamente porque nos plantean cuáles son sus dudas, cuál es su enfoque, cuál es su inquietud y a partir de eso nosotros vamos a brindar este marco metodológico del instructivo. Entonces, a través del chat, por favor, indíqueme si usted dice, no, es que esto está muy complejo para mí. Hágalo, por favor. ¿En qué parte? Lo importante es ser concreto, ¿sí? No me indique solo que es complejo, sino en qué parte a usted se le complejiza esta comprensión para nosotros elaborar otro tipo de herramientas. Bien, entonces, decía, las matrices de puntuación multicriterio, en cambio aquí se hacen matrices donde lo que hacemos, ¿no es cierto?, es evaluar o ponderar diversos factores de calidad y costo. Esta forma es la que en este caso avisoramos, es la que más se va a utilizar. Es muy similar al proceso que usted hace hoy cuando establece experiencia general, experiencia específica, otros parámetros, ¿no es cierto? Y le va agregando un porcentaje, una ponderación a cada una de estas variables. Y luego, claro, el que cumple un mínimo pasa a esta evaluación y de ahí se establece cómo se van calificando. La diferencia es que además de evaluar la experiencia, porque no es que queda limitado, no es que queda aparte, esto también se puede evaluar, usted puede evaluar otras cosas como por ejemplo lo que vimos, la garantía. ¿Sí? ¿Cuántos años de garantía me ofrece? Y estableciendo un mínimo de un año y ahí usted puede
recibir las ofertas e irlas calificando. ¿Cuál es la duración o digamos cuál es el tiempo de obsolescencia del bien? También puede ser otra variable, ¿sí? Y en función de las ofertas, usted va valorando aquella que brinde un mejor beneficio para su entidad. Luego usted tiene la otra forma que también puede ser usada, que es análisis costo-efectividad. Y en este sentido, compara el costo de diferentes alternativas, ¿no es cierto?, que logran el mismo objetivo. Por ejemplo, recuerdo una situación donde se le pedía a una entidad valorar cómo puede, en este caso, contribuir a la nutrición infantil. Y había dos alternativas. Una, mejorar como tal los alimentos, ¿no es cierto? Cuidar un poco más la carta nutricional. O la otra, brindar ciertos suplementos vitamínicos, ¿verdad? Entonces, entre esas dos, ¿cuál elige usted? La que le brinde una mayor efectividad frente a su objetivo. ¿Cuál es su objetivo? Mejorar la calidad nutricional de los niños. Eso es costo-efectividad. Entonces, tiene usted las cuatro formas, ¿no es cierto?, bajo las que se realizaría una medición de valor por dinero. Ahora, una vez establecidos los conceptos, una vez establecido conceptualmente las formas en las que se medirían, vamos ya a aterrizar dentro de lo que nos exige la normativa ecuatoriana, porque lo que le he explicado son conceptos que se manejan en Ecuador y se manejan en otros países. Bien, ahora, definitivamente para este cambio lo que requerimos es un cambio de su mentalidad, de su forma, en este caso, de comprender, elaborar y ejecutar la compra pública. Y por eso la frase que usted ve a continuación, solo ustedes hacen que el mundo funcione, ustedes, cada uno en su ámbito, ¿sí? Entonces, es un tema nuevo, es un tema que reta. Además de esta capacitación, es probable que usted investigue por su cuenta y eso es lo que debemos hacer. Bien, entonces vamos a establecer una cuestión que es sumamente importante y es un cambio de paradigma de ejecución. O sea, establecer cómo trabajaría un comprador que al momento lo realiza en compra tradicional y cómo pensaría, ¿no es cierto?, un comprador que ya está orientado hacia valor por dinero. Entonces, tiene usted al frente un cuadro, ¿no es cierto?, donde vamos desarrollando algunos ámbitos y comparar cómo sería en este sentido la acción de una compra tradicional frente a la acción en una contratación de valor por dinero. Vamos a ver, en el enfoque de conocimiento. En la compra tradicional, el comprador debe saber exactamente cómo se construye o qué componentes tiene el producto. Por ejemplo, tipo de hormigón, modelo de servidor, lenguaje de programación. O sea, a un comprador tradicional se le exige, ¿no es cierto?, que sepa todo acerca de ese producto hoy por hoy. Bien, ahora, en contratación de valor por dinero existe la siguiente, en este caso, amplitud. Y es que el comprador debe saber exactamente qué problemas está resolviendo y cómo medir el desempeño y la calidad del servicio. ¿Sí? Entonces, en lugar de saber logísticamente qué comprar, el comprador de valor por dinero debe detectar un problema que tenga su entidad y en función de eso buscar la alternativa que cubra esa necesidad funcional y puede establecer el mejor producto o el mejor bien, servicio u obra que pueda cubrir esa necesidad. Bien, entonces, vamos a ver ejemplos de cómo establecer en este caso la diferencia entre comprar un producto, ¿no es cierto?, y establecer un problema para encontrar una solución. Es resistencia del hormigón, tiempo de respuesta del servidor, usabilidad del programa. Si se da cuenta usted, es pasar de lo específico, de tener una determinación específica, a establecer un problema que me abra hacia las posibilidades que me brinda el mercado para solucionar esto. El rol del experto técnico en la compra tradicional es redactar especificaciones técnicas detalladas, rígidas y cerradas y limita la solución del proveedor a su propia visión técnica. En cambio, en contratación de valor por dinero, su trabajo es definir requisitos funcionales y de rendimiento. Plantea el problema de forma abierta y luego evalúa la calidad y el ingenio de las soluciones propuestas por el mercado. Pongo un mínimo, ¿no es cierto? Establezco qué es lo que estoy buscando y a partir de eso el mercado puede brindar
otras alternativas. Recuerde, y vamos a ver en el siguiente, es muy importante que me preste atención en el siguiente porque le clarifica aún más. Naturaleza de los requisitos. En compra tradicional se dice al mercado, quiero que me construyas A, B, C. O sea, le doy específico. Con estos materiales y de esta manera. Establezco metodología, establezco todo, ¿verdad? Lo que tenemos. Y en cambio, en contratación de valor por dinero, se establece requisitos de rendimiento y se dice al mercado, necesito un servicio que logre esto con este nivel, calidad y disponibilidad. El mismo ejemplo para bienes. En riesgo del conocimiento. En compra tradicional, si el comprador, ¿no es cierto?, prescribe una tecnología anticuada o un producto, puedo verlo así también como anticuado, una solución subóptima, el Estado está obligado a comprarlo. Porque ahora decimos, bueno, la unidad requiriente sabe exactamente qué es lo que necesita y define eso. Y si tal vez la unidad requiriente no es muy experta, pues igual ya compramos lo que nos, en este caso, prescribió. En contratación de valor por dinero también existe un riesgo de conocimiento y es a lo que estamos enfrentados hoy. Y es que si el comprador no define bien el problema o las métricas de éxito, puede recibir ofertas que no resuelvan la necesidad real. A eso nos enfrentamos y por eso cuando yo les pedí ejemplos justamente era para ir midiendo que en este sentido, qué tanto identificamos los problemas que tenemos. Pero si usted me pone a través del chat una pregunta de cómo aplico valor por dinero en transporte para funcionarios, no hemos identificado como tal la situación que queremos resolver, sino seguimos pensando en la adquisición de un producto. Y adicionalmente, por favor, la aplicación de valor por dinero nos permite a los funcionarios que tengan una normativa que respalde sus decisiones, inclusive cuando estén pagando precios por sobre lo que establece, digamos, las ofertas que está recibiendo, ¿no es cierto? Un precio superior. Eso nos permite. Porque, claro, también existen dudas y dice, bueno, yo la Contraloría, ¿cómo le explico? Con el análisis que usted pueda mostrar de que no solo valoró el dinero, sino otras variables, ¿verdad? Entonces lo puede hacer. Pero existe también la probabilidad de que si mantenemos el enfoque de que solo la compra es pura logística, donde se hace procesos y se obtiene un producto sin establecer para qué nos va a servir ese producto, vamos a cometer un error y vamos a continuar en una compra que no es eficaz, que no es eficiente, que no ha servido en este sentido bajo la normativa actual que nos permite la valoración de otras actividades, de otras variables que realmente brinden cuestiones que en este sentido puedan ser más beneficiosas para el Estado y, como hemos dicho en toda la charla, optimicen lo que estamos pagando. Se requiere un trabajo bastante fuerte de gestión de cambio cultural, inclusive, y en este sentido tenemos que buscar mejores alternativas frente a lo que estamos comprando. Le voy a hacer un ejemplo de cómo sería en este sentido alguien que elabora un pliego bajo lo que se considera una contratación tradicional y frente a un comprador que en este sentido aplica valor por dinero, es decir, nos fijamos en problemas o en resolver problemas más que en comprar un producto. Entonces, un comprador técnico tradicional diría, el pliego debe especificar que necesitamos 5 servidores Dell, modelo X, con 256 gigas de RAM, cada uno con base de datos Oracle versión Y debe ser programado en Java. O sea, es muy específico en lo que está diciendo, ¿no es cierto? Es requisitos a cumplir. Ahora, ¿cuál es el problema de tener especificaciones para todos los productos? Esto no es que esté mal en este sentido, sino que debemos saber cuándo hacemos esto y cuándo no lo hacemos. Entonces, cuando especificamos algo de la manera como le muestro, ahogamos la innovación. En este sentido, podría haber otras alternativas que resuelvan el problema que tal vez se pretenda resolver a través de esta prescripción y que debido a la estrechez de las especificaciones no podamos, en este caso, recibir otras ideas, otras ofertas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si tal vez una solución frente al problema que se quería tratar era soluciones en las nubes, sin la necesidad de servidores físicos o con bases de datos tal vez que serían más baratas y eficientes, pero el pliego no permite eso, sino que ya establece un marco y nada más. Entonces, el riesgo de las soluciones técnicas cuando son así, ¿no es cierto?, es que recaen 100% en el comprador. O sea, ahí sí,
Solo el que compra luego tendrá que justificar por qué lo pidió, si se solucionó o no su problema, ¿no? Como hemos visto en los ejemplos, sobre todo en las RESMAs, habrá veces en las que hacerlo de esta manera, o sea, especificar tanto está bien, porque medido frente al objetivo institucional, si esto cubre la necesidad, así estará bien, ¿no? Pero habrá otros casos donde se requiera un mejor análisis como el que le presento a continuación. Necesitamos un sistema que dé servicio a 10.000 usuarios concurrentes con un tiempo de respuesta por transacción inferior a 2 segundos, con disponibilidad del 99.98%, que cumpla con la norma de seguridad ISO 27001 y que sea escalable para duplicar el número de usuarios en 2 años. El pago estará condicionado a estos niveles de servicio. ¿Sí ve? Es una forma de identificar cuáles son los problemas como tal, establecer requisitos funcionales, pero no limitar al mercado, porque le dice, estoy buscando una solución que como mínimo me brinde esto, ¿no es cierto? Y si usted me brinda mejores tiempos de respuesta, etcétera, lo valoraré. ¿En dónde? En la puntuación. Entonces, la ventaja en este caso es que el comprador define el qué y no el cómo, invita a los desarrolladores a proponer su mejor solución. El riesgo de la solución técnica a la elección de servidores se transfiere al proveedor, que él es el verdadero experto en esta materia, porque usted lo que le está exigiendo es el servicio, porque se está enfocando en resolver un problema y no en comprar un producto. Entonces, acuérdese, la idea o la clave en esto del uso de valor por dinero, cuando usted tenga que hacer sus informes, porque eso sí hay que hacerlo, el informe que incluya el análisis de valor por dinero, es que defina cuál es el problema en este sentido que tiene la entidad y cómo la alternativa que usted está brindando sí soluciona ese problema. A partir de eso, usted definirá si lo hace a través de especificaciones técnicas o términos de referencia prescriptivas, es decir, que con lo mínimo yo ya cumplo y simplemente me interesa el precio, o como en el caso que le he presentado de comprador bajo el enfoque de valor por dinero, donde se presenta el problema, requisitos funcionales y a partir de eso se puede valorar otras cuestiones eh, que brinden, como le decía, añadidos a esta beneficios a esta adquisición. Ahora, la normativa en el 49.1, que está muy mencionado en el chat, establece efectivamente que el valor por dinero considera la eficiencia, la eficacia, la economía, la competencia y la sostenibilidad. O sea que, tal como hemos visto en este taller, efectivamente el valor por dinero nos orienta al cumplimiento bajo estos parámetros, bajo la optimización de recursos, bajo la ubicación o el dimensionamiento de cada una de las necesidades, bajo la conversación que debemos tener con el usuario final para identificar cuál es la mejor alternativa para solucionar sus problemas. Todo eso se establece como eficiencia, eficacia, economía, competencia y, claro, el criterio de sostenibilidad que ya venía incluido también, no solo en la Constitución, sino también en la normativa antes de la reforma. Ahora, los procedimientos, dice la normativa, deberán garantizar la optimización de los recursos públicos, la satisfacción adecuada de las necesidades de las instituciones públicas y de la ciudadanía y la mejor relación costo-beneficio en las adquisiciones. Nuevamente, la normativa le regresa a esta decisión donde usted va a tener dos caminos de acuerdo a su análisis. Cumplimiento de especificaciones técnicas, términos de referencia y vamos con precio, o además de eso, la identificación de otros factores. Siempre va a tener. Entonces, el informe de necesidad ya le estaba entrenando a usted, ¿verdad? Para este cambio que había, que es importante también mencionarlo. Esto de valor por dinero se ha venido, como le había indicado, se ha venido incluyendo progresivamente. Había muchas voces que decían, ¿para qué el informe de necesidad? Si no, en este sentido, no ayuda en la adquisición. Y sí, estaba ya en este sentido, pues, haciendo ese camino para lo que hoy es valor por dinero. ¿Por qué? Porque en el informe de necesidad ya se le pedía a usted que haga un análisis de efectividad, beneficio o eficiencia de lo que iba a adquirir. Entonces, ¿qué era el beneficio? Se trata de identificar cómo la adquisición de bienes, servicios y obra contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales, a la solución de problemas específicos. Esto no es nuevo, esto ya lo venían haciendo ustedes.
¿sí? Ahora, es importante definir si lo hacían como un requisito más, o sea, sin el camino de hacerlo verdaderamente, reflexionando y estableciendo cómo esta compra nos beneficia, o lo hacían como un ejercicio real de establecer una línea base antes de la adquisición y el resultado, compararlo con esta línea base. Todo lo que compra el Estado tiene un beneficio. O sea, es impensable que una entidad compre sin que haya encontrado un beneficio en esa adquisición. Lo que era importante es que en este informe se plasme cuál era el beneficio. O sea, necesitábamos comprar ciertas unidades, no sé, de alimento, ¿no es cierto?, para lo que habíamos hablado, para niños, de los bebés, por ejemplo, y luego, obviamente, estos alimentos tenían un objetivo, que es mejorar esa calidad nutricional, y al final de año teníamos que saber, ¿no es cierto?, si en verdad esto contribuyó en nuestro objetivo, si nos habíamos planteado mejorar en un 30%, 40%, lo que sea, saber si llegamos o no. Entonces, el informe de necesidad, si se hacía como debía hacerse, pues ya venía entrenándonos en este camino del uso del valor por dinero. La eficiencia, en cambio, se enfoca en la relación entre los recursos utilizados y los resultados obtenidos, ¿sí? Y aquí ya se daba los primeros pasos de sáquele el mayor provecho a ese dinero que tiene. Y la efectividad mide el grado en que se cumplen los objetivos propuestos en la contratación, que al final del día recuerde que tenemos también una etapa que se usa muy poco, que es en este sentido la postcontractual, que nos permite justamente saber si lo que estamos adquiriendo ha cumplido con la finalidad que nos dispusimos, que nos establecimos, ¿verdad? Y en este sentido medimos la calidad del gasto público, que es otro factor que no se ha medido. Al momento solo compramos, tenemos ciertos tiempos de gestión de los procesos y algunas otras variables adicionales, pero una medición acerca de si lo que compramos efectivamente brindó esa utilidad, llegó a tener el objetivo que nosotros habíamos planteado, no lo conocemos. Bien, eso tenemos hasta el momento. Para explicar lo otro, le voy a brindar otro material y que eso es más operativo, es decir, esa decisión de valor por dinero por lo que me voy por el camino de la subasta o me voy por el camino de la licitación. Entonces, permítame, por favor, voy a dejar de compartir un momento la pantalla para ubicar mi otro material. Alex, mientras ubicas tu material, solo para contestar una consulta que nos realizaron, si la grabación de este seminario será subida a nuestro canal de YouTube, @Capacita, para que ustedes puedan revisarlo. Bien, Anita, por favor, ¿me puedes confirmar si la pantalla está disponible? Sí, Es un tienes PDF. un diagrama. Sí, Ajá, sí, es está un disponible. diagrama. Ya, entonces, el 49.1, además de todos los beneficios que hemos visto del análisis por dinero, le ofrece una solución operativa frente a la elección del presupuesto, del proceso que vamos a realizar. A estas alturas del taller, usted, le repito, sabe que tiene dos caminos. Un camino que es el cumplimiento de especificaciones técnicas, términos de referencia y precio, y usted ya prácticamente sabe que ahí es cuando es pertinente el uso de la subasta inversa. Y el otro camino, en cambio, cuando además de estos factores, recuerde que no digo en lugar de, sino que además de estos factores, ¿no es cierto?, le voy a añadir otras variables y ahí viene el camino de la licitación. Entonces, el 49.1 le dice, bueno, hay que hacer el análisis de mejor valor por dinero, ¿no es cierto? Y tenemos un camino alternativo al que le he hablado en el caso de que sea obra. Pero en el caso de obra le obliga y le dice siempre use licitación, porque en realidad en obras el uso del valor por dinero es en realidad una práctica que se hace todo el tiempo. Por ejemplo, tiene usted cuestiones de subcontratación, donde se brinda esta prioridad de participación justamente a pequeñas microempresas de la localidad y
usted sin saberlo, porque esto no es que lo hace hoy, sino que sin saberlo ya venía actuando bajo una variable que agrega valor a su contratación, que es el impulso de estos sectores. Entonces, es una de las formas en obras en que más se brinda. También hay algunas cuestiones de innovación, ¿no es cierto?, que se puede solicitar por parte de las entidades y en este sentido también van agregando valor. Y por eso la normativa dice, para obras siempre use licitación porque usted siempre en obra va a valorar más en este sentido o va a valorar además del precio, ¿no es cierto?, otros factores necesariamente. Eso ha sido así desde ya hace algún tiempo. Entonces, el camino que tenemos es, claro, el análisis por dinero y la pregunta es, sobre bienes y servicios estandarizados, es decir, lo que vamos a comprar, tiene características de uniformidad, frecuencia, hay que analizar la frecuencia de los 5 años, como lo hemos venido realizando, ¿no es cierto? Y la facilidad de la descripción. La facilidad de la descripción tiene una relación con esto de establecer especificaciones técnicas o términos de referencia de manera prescriptiva, es decir, donde usted como comprador establece qué es lo que necesita, nada más. Si a través de esta descripción o prescripción usted en este sentido cubre el objetivo institucional, entonces la solución es la subasta inversa. Con todo, el 49.1 le dice adicionalmente, además de este análisis, además de establecer si solo se puede definir a través de especificaciones o términos de referencia lo que se requiere, o sea, cubrir los mínimos y no más, recuerde establecer si hay un mercado competitivo de proveedores calificados, o sea, si tenemos lo que conocíamos como concurrencia. Y luego, ¿existen riesgos o necesidades de priorizar atributos distintos al precio? Y esta pregunta me parece a mí la más clave, porque recuerde, aquí es donde vamos a decidir. ¿Hay que analizar otras cuestiones, riesgos, otras variables o simplemente el precio bastará como un decidor de quién será nuestra mejor oferta? Sí, en este sentido respondemos no, o sea, no existen riesgos, el precio es lo que en este sentido va a resolver nuestra decisión. Lo que hacemos es, claro, el precio más bajo, más mercado competitivo, mejor valor por dinero, con respuesta en el uso de la subasta inversa. Pero si su respuesta en este sentido es que necesitamos analizar otras variables distintas al precio más bajo, ahí sí nos vamos por licitación. ¿Sí? Y en la licitación aplicamos el valor por dinero en la evaluación. Frente a la pregunta de cuándo hago este análisis se establece en la preparatoria, ahí, cuando estamos analizando. Recuerde, muy importante, espero que haya por lo menos dejado el mensaje de que en la adquisición tenemos que perder el enfoque del producto para establecer el enfoque en el problema que tiene la entidad y a partir de eso identificar qué alternativas nos brinda el mercado, ¿no es cierto?, para resolver ese problema y ahí vamos a la compra. Ahí nos decidimos por qué producto en este sentido resuelve mejor esa inquietud de la entidad. Sabemos si lo hacemos de manera prescriptiva o en este sentido, si es únicamente definimos requisitos funcionales, ¿cierto? Y a partir de eso dejamos que el mercado nos brinde posiblemente mejores alternativas de las que nosotros tenemos en mente. Bien, entonces eso ahora. Hay muchos que nos preguntan, ¿y solo se utiliza para estos dos procesos? No, el principio de valor por dinero se debe utilizar para todo proceso de contratación. De hecho, usted puede ver que muchas veces nos iremos por la variable de cumplimiento más precio, ¿no es cierto? O por definir otras variables, como habíamos dicho, pueden ser inclusive con la aplicación de preferencias que también necesitamos y está dentro de la normativa. Localidad, tenemos algunas preferencias establecidas por ley. Entonces, es un principio que se aplica a todo. Solo que el 49.1 le dice que bajo la aplicación de este análisis, usted puede, en este caso, elegir entre realizar dos procesos que sin este análisis parecerían iguales, parecerían bajo una misma elección. Le dice, ¿cuándo hago por subasta inversa? Cuando me importa luego del cumplimiento el precio o ¿cuándo lo hago por licitación? Cuando además del precio necesito hacer otras valoraciones. Bien, ahora. Voy también a presentarle, permítame ver si ya le tengo abierto, un ejemplo de cómo sería más adelante la valoración, porque sabemos también que es necesario tener un cambio en herramientas para que se pueda aplicar 100% esto de la valoración de valor por dinero. Al momento, como estamos en transición, espero que usted
ya tenga a mano la 153, sabe que hay todavía cuestiones que las mantenemos bajo la normativa que teníamos, porque estamos en periodo de transición. No podemos, en este sentido, exigirles a ustedes que la noche a la mañana ya se aplique, ¿no es cierto? Cuando efectivamente las herramientas también están en proceso de cambio. Entonces, el ejemplo que le pongo a continuación, ¿verdad? Es algo de cómo lo vamos a hacer cuando ya la herramienta nos permita ubicar más variables de las que hoy podemos establecer cuando hacemos una licitación. Entonces, pensemos, vamos a trabajar, voy a hacerlo un poquito más grande para que se pueda, si me puede confirmar si ese nivel de zoom para usted es visible o si debo hacerle más pequeño, por favor, a través del chat. Está bien. Gracias, Ketty, Fanny, muchas gracias. Ahí estamos bien. Entonces, vamos. Ejemplo de lo que sería una evaluación usando valor por dinero, ¿no es cierto? Un ejemplo donde se aplica el 100%, porque ahora tenemos la limitación de la herramienta. Entonces, pensemos que vamos a equipar a una nueva ala con camas que cumplan funciones básicas y mejoren activamente la seguridad del paciente, ¿no es cierto? Luego de establecer un problema, vemos que esta es la solución, el equipamiento de una nueva ala con camas que cumplan funciones básicas, acuérdese de función básica, y mejorar activamente la seguridad del paciente. Como este es un ejemplo general, no le hemos puesto porcentajes, pero en un ejemplo ya de aplicación debemos establecer hacia qué porcentaje queremos llegar. Es decir, cuál es nuestra línea base actual y cuál sería en este sentido nuestra expectativa con la contratación. Bien, entonces vamos a pensar, igual que el ejemplo, lo que está es para mostrar cómo se haría una matriz de evaluación. Bien, entonces lo que hacemos es, vamos a ver, tenemos dos oferentes, oferente A, oferente B, los nombres son ficticios. Y el trabajo de la entidad justamente es establecer primero unos requisitos mínimos, como los que ve usted a continuación, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, certificación de seguridad, funcionalidad eléctrica básica, capacidad de carga mínima. Y aquí, claro, la entidad, como yo le decía, establece requisitos funcionales, requisitos mínimos de cumplimiento. Bien. Luego, obviamente, también tenemos la cuestión de la garantía, ¿no es cierto? En este caso se pide 2 años. Luego, nosotros vamos a dar un peso a cada una de estas variables. Por ejemplo, en la oferta económica se da un 30%, ¿sí? Aquí hay un cambio importante porque actualmente la norma dice el precio debería tener del 50 al 60%. Y al ser así, sigue teniendo ese peso importante de evaluación, ¿no es cierto? Pero ya por valor por dinero usted no necesariamente va a usar esos porcentajes porque el precio, como le decía, es un factor más, ¿no? No el que decide. Entonces puede ser un 30, un 40%, ya depende, inclusive puede ser menor. Ahora, algo que sí me interesa mucho, por favor, en este momento del taller, y es que tampoco vaya a pensar usted que las soluciones buenas para contratación pública son siempre las que son un poco más costosas, que también puede ser un error que se comete cuando se está aprendiendo valor por dinero. No, el Estado siempre va a buscar economía y en ese sentido el precio siempre va a ser importante, ¿sí? Solo que frente a otras variables no va a ser el más importante. Bien, entonces en el ejemplo que le muestro es un 30%. Dice, bueno, se va a medir la variable rendimiento en seguridad y confort del paciente en un 40%. La eficiencia para el personal, es decir, que, por ejemplo, en este caso, el personal hospitalario pueda trasladar estas camas sin mayor esfuerzo en un 20% y el rendimiento de ciclo de vida de útil calificado como durabilidad y mantenimiento en un 10%. O sea, todo esto es un 100%. Aquí no he agregado la variable experiencia, no es porque no se vaya a usar, se puede usar, solo que para el ejemplo no está contemplado, pero claro que usted puede también evaluar, por ejemplo, la experiencia que ha tenido el proveedor. ¿Sí? Eso también lo puede hacer. Entonces, siempre va a haber una fórmula, obviamente, por ejemplo, la fórmula lógica del precio es que el precio más bajo va a tener que la mejor calificación dentro del marco que usted le ha dado de 30 puntos, nada más. Entonces, por eso es importante que cada entidad establezca la ponderación de acuerdo a qué, de acuerdo a, en este caso, sus prioridades, qué es lo que yo quiero orientar más. En este caso, si usted ve la tabla que le muestro a continuación, ¿dónde está el peso más alto de la evaluación? Está en la variable rendimiento en seguridad y confort del paciente. ¿Sí? Ahí está. Del precio va
un poquito menos y hay otras variables que inclusive tienen un valor inferior. Aquí se ve la prioridad que tiene la entidad y por eso está ligado el concepto de valor por dinero con calidad, porque la calidad entendida como la satisfacción de necesidades, en este caso enfocadas en quién, en el paciente. ¿Sí? Bien, entonces continuemos. Siempre vamos a tener fórmulas, ¿no es cierto? Y obviamente para nosotros tener una calificación que sea, en este caso, defendible, en el caso que fuese necesario, vamos a establecer niveles de rendimiento. Por ejemplo, hay que definir cuándo se consideraría algo como básico y un rango de puntajes, cuándo se consideraría avanzado, igual tenemos un rango y cuál sería excelente. Entonces, aquí viene un trabajo justamente de ir justificando. Recuerde que todo funcionario público es responsable de sus decisiones y por tanto estas deben estar motivadas, lo que significa con sustento técnico y legal. Entonces, aquí es un mero ejemplo donde vamos, donde se establece la descripción del cumplimiento. Esto es lo que debería ir en el pliego. ¿Para qué? Para que los oferentes sepan cómo se les va a evaluar. O sea, si llegan a lo máximo, ¿no es cierto? Si ofrecen, por ejemplo, ¿qué es un básico para lo que le muestro? Sería una cama que cumple estrictamente con el requisito mínimo de seguridad, es decir, barandillas, sin ofrecer ningún valor incremental de seguridad. Las barandillas y nada más, dependiendo de los elementos, de cómo esté construido esto, puede ir de 60 puntos a 74 puntos, ¿cierto? Luego usted tiene algo definido como bueno, es decir, ofrece un valor incremental significativo que reduce activamente el riesgo. Por ejemplo, tiene alarma de salida, tiene algunos elementos que entiendo que están también dentro de la compra de esto, como colchones antiescaras, va de 75 a 89. Y luego se definiría como excelente cuando, además de haber cumplido lo mínimo, ¿no es cierto?, ofrece múltiples valores incrementales de alto impacto que se complementan como alarmas de salida, conectividades de monitoreo. Ahí va de 90 a 100. Entonces viene una etapa de evaluación de cada una de las ofertas por los factores, ¿no es cierto? Tenemos oferta económica, rendimiento en seguridad, rendimiento en eficiencia y rendimiento en ciclo de vida. En el ciclo de vida, acuérdese que tiene relación con la garantía y en este caso habíamos pedido ¿cuántos años? 2. Entonces, por ejemplo, esta oferta nos entrega lo mínimo, 2 años, va a tener el menor puntaje y en cambio esta otra oferta, ¿sí? Ofrece 5 años. Bien, le voy a hacer aquí vamos a parar aquí un momento para revisar la oferta económica. En el caso de la oferta A, las camas están ofrecidas a 2.500 cada una y en el caso de la oferta B están ofrecidas a 3.200. Si fuese una compra tradicional, yo sé que usted me va a decir, bueno, si fuese una tradicional donde yo no voy a analizar más variables que el precio, pues claro que gana la A, es el precio más bajo. Está bien. Pero como aquí estamos haciendo un análisis que incluye otras variables que brindan justamente valor y en el sentido de cubren la necesidad del usuario final, que en este caso sería el paciente, ¿no es cierto? Valoramos cada una de las otras variables, ¿sí? Vamos a tener obviamente un cuadro de puntajes y en este sentido, cuando evaluamos todo, podemos observar que a pesar de que esta oferta en un inicio, acuérdese, en el primer desembolso que se hace, ¿no es cierto?, parecería más costosa, si evalúo lo otro que es importante para la entidad, obtiene una mejor puntuación, ¿sí? Y cuando usted me pregunta, ¿y cuál sería la justificación para la Contraloría? Este análisis necesariamente, ¿sí? Con los respaldos técnicos que fuese necesario, tanto las ofertas y evaluaciones. Entonces, así es como desarrollaríamos un ejemplo de valor por dinero en la situación de que estamos en disponibilidad, inclusive también presupuestaria, de pagar un poco más, observando un producto que brinda un nivel, un rendimiento superior al que nosotros hemos establecido como inicial en la oferta y superior entre todas las ofertas, ¿sí? Entonces, tiene usted ahí un ejemplo de cómo podría ser más adelante, por favor, más adelante la valoración de valor por dinero. Hoy por hoy sabemos que estamos en periodo de, en este caso, transición y hay algunas cosas que estamos manteniendo. Bien, entonces con esto hemos cumplido. Hemos llevado a la parte conceptual, hemos revisado también la aplicación de la norma, le he indicado cómo funciona el 49.1 y le he mostrado un ejemplo de lo que más adelante será una valoración de valor por dinero. Bien,
Como habíamos indicado, este es nuestro primer evento de valor por dinero. em, y antes de esto les comento, hicimos una clase de prueba justamente. Pero obviamente estamos dispuestos a ajustar aún más de acuerdo a su necesidad. Si usted requiere otros materiales, por favor, avísenos a través del chat. La idea que tenemos como CERCOP es de llegar con ustedes al uso del valor por dinero de una manera la más asequible posible. Estamos abiertos a todo tipo de recomendación, sugerencia de cómo podemos mejorar esta clase. Entonces, yo le agradezco, por favor, que a través del chat me comente y con esto, la próxima vez que nos veamos, yo pueda ajustar esta clase a sus requerimientos. Bien, eso nada más. Anita, no sé si tienes alguna otra cosa adicional. No, me parece que no. ¿Me pueden confirmar nuestros participantes, por favor, si se les pasó ya la evaluación de la clase, la No, encuesta? aún no, Ah, aún ok. no, Hola, Alexis. Anita. Sí, Ah, ok, ya. sí estaba Entonces, con el micrófono apagado, perdón. ya, entiendo. ¿Podremos, por favor, hacer la evaluación de la clase? Me parece que en la evaluación hay un campo de sugerencias o no, no lo recuerdo, Anita. No, me parece que al momento no lo tenemos. No, Mm. entonces las sugerencias que nos pueda hacer, es necesario que nos ayude a través del chat, porque me parece que en la evaluación no tenemos un campo. Ahora, con La gusto encuesta ya nosotros sí, perdón, la simplemente, encuesta ya sí, se encuentra en este momento en pantalla para que la revisen, por favor. ya, gracias. Ana. Bueno, mientras, como hemos escrito bastante a través del chat, déjenme ver si tenemos algunas preguntas, porque se ha mezclado un poco entre que le he pedido que me ayude con retroalimentación, otro poco que usted participó con intentando dar algunos ejemplos. Entonces, permítame ver si encuentro alguna pregunta que no haya sido establecida ya en el taller. A ver, voy a Ay, leer la última de Diana Villafuerte que dice, aplica para ínfimas cuantías, el análisis aplica para todo proceso, porque acuérdate que es un principio lo que se establece como valor por dinero. En catálogo electrónico, catering, la ventaja que se tiene, Anita, no sé si tienes el micrófono prendido, tal vez. sí, perdón, se me quedó prendido. Ok, gracias. Entonces, el proceso del análisis de valor por dinero lo hace el CERCOP cuando está definiendo justamente el proceso de selección de oferentes y en la preparatoria de ese proceso. Entonces, cuando ya la entidad compra por catálogo, ya no hace uso del valor por dinero porque está aplicado previo a la selección. Ahí no es, en este caso no se realiza. Nos piden que saquemos otro transitorio para el valor por dinero, pero en realidad el transitorio lo que dice es que emitamos el instructivo. Y como le decía, estamos trabajando en el instructivo. Bien, entonces, por ahora lo que estamos es también transmitiendo el concepto de qué es el valor por dinero, porque el solo instructivo lo vuelve operativo, cuando lo que se busca es un cambio de pensamiento del comprador, ¿sí? Más que cumplir requisitos. La compra pública está llena de requisitos operativos, pero esa cantidad de requisitos operativos no siempre ha ayudado ¿para qué? Para mejorar la calidad del gasto, que es lo que busca la aplicación de valor por dinero. Entonces, sí, estamos trabajando en el instructivo. Esperemos que dentro de esta semana y la que viene ya tengamos una fecha, ¿no es cierto? Como para decir, desde esta fecha se establece el instructivo como tal. Mientras tanto, seguimos difundiendo, divulgando el concepto de lo que es valor por dinero para que usted, cuando salga el instructivo, no le tome como nuevo, sino que usted ya tenga un bagaje de conocimientos que le permita aplicar ese instructivo.
A ver, vamos a ver. Hay alguien que nos acompañan también ustedes como proveedores. En este caso, por ejemplo, Sofía dice, sería importante una capacitación como proveedores sobre los documentos que se deben presentar en los procesos por licitación. O sea, recuerda, Sofía, que los documentos que debes presentar se encuentran o deben encontrarse siempre establecidos en los pliegos de las entidades. Entonces, en realidad, la capacitación viene en el sentido de dar lectura a lo que establece en los pliegos y en función de eso se va generando también la entrega documental. Estos pliegos deben contener el criterio de valor por dinero, ¿no? Cuando ya se encuentre habilitado totalmente, salgamos del periodo de transición y a través de esta lectura puedes saber qué es lo que tienes que entregar o en este sentido, cuáles son esas variables por las que se te va a evaluar si entregas cuestiones adicionales o que sobrepasan los mínimos establecidos por la entidad. Fabián nos dice, bueno, pero ¿cómo lo hacemos? Porque las puntuaciones o los parámetros ya están definidos hoy en la licitación. Sí, hoy sí, porque la herramienta está en transición. Les decía a Fabián y a las personas que tengan esta inquietud, que actualmente no es que podemos aplicar al 100%, porque necesitamos que la herramienta nos permita incrementar variables, ¿sí? Para que ustedes pongan las que son prioridad para sus entidades. Al momento, las herramientas, y sobre todo la licitación, siguen manteniendo la operatividad que venía teniendo antes de la reforma. Entonces, todavía no lo hacemos. El ejemplo que les he presentado al final es para hacerlo más adelante. Es una proyección de lo que vamos a hacer más adelante. Hoy por hoy no. Carmen nos dice, mientras no hay instructivo no podemos hacer, o sea, tienes tú la 153 y te dice cómo operativizas el uso de la subasta, de la licitación. Entonces, no es que están limitados a hacer. De hecho, si tú entras al SOCE, hay muchos procesos publicados, las entidades siguen adelante, no se han detenido, porque están cumpliendo el periodo de transición. El conocimiento que les hemos brindado hoy, les decía, no se aplica al 100%, justamente porque estamos en periodo de transición. Nuestra intención es que ustedes ya vayan familiarizando con el concepto de valor por dinero para que cuando salga el instructivo lo puedan ejecutar. No nos interesa tanto la parte operativa porque esa va a ser descriptiva, o sea, vamos a decir, haga así, 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 pero para llegar a esos pasos, usted debe comprender porque va a tener usted un proceso de análisis por cada producto que realice, ¿sí? Porque no hay una matriz donde se establezcan todas las variables por cada producto, sería imposible, sino que cada comprador técnico deberá establecer este análisis. ¿Cuándo me voy por cumplimiento de requisitos más precio y cuándo me voy por otras variables y cuáles serán esas variables? Entonces son dos caminos que tenemos que ya ir pensando, por favor, en las contrataciones que usted ya le van encargando. Yo sé que hoy usted las está haciendo bien por subasta o bien por licitación, bajo lo que conocíamos, ¿ok? Lo está haciendo así, bien. Pero más adelante sí ya vamos a agregar variables de valoración y esas variables no van a estar prescritas por parte del CERCOV. Es imposible, sino que ustedes tienen que establecerlas. César Augusto nos pregunta, bueno, entonces aplicamos el valor por dinero. Lo que dice el 49.1 es que el análisis sí lo debes hacer. O sea, justifica, por favor, ¿cuándo te vas por camino de la subasta y cuándo te vas por el otro camino? ¿Sí? Tienes que, tienes que establecer. Entonces, el análisis sí se necesita hacer. De ahí, la aplicación, por ejemplo, de variables, eso es lo que está dificultado porque la herramienta está en periodo de transición. A ver, déjame ver otro. Sí, Cristian, voy a tomar la participación de Cristian porque me parece que él expresa bien lo que debemos hacer. Dice, hasta que el SERCOP emite el instructivo, podemos usar lo que dispone el 49.1, dice, y es claro para en lo que se debe tener al menos el análisis. Sí, eso es, Cristian, eso es el paso que vamos a dar para justificar cuándo te vas por subasta y cuándo te vas por el proceso de licitación hasta el momento, ¿sí? Luego, ya como les he explicado, tenemos
progresivamente que ir aplicando las otras cosas. No es que hoy ya usted es experto en valor por dinero, que es otra cuestión. Hoy recién usted tiene unos conceptos bastante generales que le van a permitir entender por qué se va por subasta y por qué por licitación. Y poco a poco usted va a ir agregando justamente cuando escoja licitación esas otras variables, identificando qué le brinda más beneficios en cada dólar invertido o gastado, puede ser también, en la compra pública. Sí, Yulisa, si tú quieres utilizar este concepto en ínfima, tendrás que hacer una evaluación como la que propones en tu comentario. Vamos a ver, creo que por el momento son las preguntas y también ya tenemos una limitación en cuanto al uso del Zoom. Anita, no sé si vas a poder tener el Zoom abierto para recoger Aló. los comentarios de nuestros participantes. Sí, lo voy a Sí, dejar claro. unos minutos más para que nos puedan poner sus sugerencias. Como le indicó Alex, los vamos a recibir a través del chat, ya que a través de la encuesta no tenemos un campo de sugerencias, pero sí a través del chat. Ok, Por entonces favor, me quedaría mantengo. abierto. Sí, unos 3 minutos más, igual para que nos ayuden llenando la encuesta también. Ok, te agradezco. Yo tengo que ya separarme del Zoom, pero espero, Anita, que me puedas ayudar con el informe del resto de participaciones que puedan recogerse hasta que puedas mantener el Zoom abierto. Y en este sentido, pues me despido de nuestros participantes. Recuerde, el chat va a estar abierto para recibir su retroalimentación. Muchas gracias por su participación y esperamos vernos en esta semana con otros temas. Muchísimas gracias, Alex.